Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a la institución educativa particular El Triunfo, quien les da una cordial estadía en este año 2021. Yo soy la docente del área de matemática en el curso de razonamiento matemático, María Jacqueline Moscón Lima, quien tendrá a cargo el aula de primero de secundaria. En esta semana vamos a estudiar el tema de sucesiones que corresponde a la primera semana. ¿A qué le llamamos sucesión? Consiste en descubrir cuál es la razón lógica entre un número y otro de la sucesión, que en algunos casos va a ir aumentando y en otros casos va a ir disminuyendo, y de esta manera saber qué número continúa en la sucesión. Las sucesiones tienen un primer término, un segundo término, un tercer término, hasta un n términos. Hay tipos de sucesiones que son numéricas, literales, alfanuméricas y gráficas. Las sucesiones numéricas es el conjunto ordenado de números en el cual cada uno de ellos tiene un orden designado, es decir que a cada uno de los términos de la sucesión le corresponde un número ordinal, además por su ley de formación. Los términos de la sucesión ya les había comentado que es término sub 1 que le corresponde al primer orden, término sub 2 que les corresponde al segundo orden, término sub 3 le corresponde al tercer orden y así sucesivamente es término sub n que le corresponde al n orden. Las sucesiones numéricas son muy diversas, por eso hay sucesiones crecientes y hay sucesiones decrecientes. Las sucesiones crecientes son con una razón de aumento constante o variable y estas se desarrollan mediante las operaciones de adición y de multiplicación. Y las sucesiones crecientes van con una razón de disminución variable o constante y se desarrollan mediante las operaciones de sustracción y de división. Las sucesiones numéricas importantes que tenemos son las sucesiones aritméticas, que son aquellas sucesiones en las cuales la diferencia entre dos términos consecutivos es siempre constante. A esta constante se le llama razón diferencial, que también es llamada progresión aritmética o sucesión aritmética de primer grado, de primer orden. Para hallar el segundo término en la sucesión aritmética tengo que sumar el primero más la razón para obtener el segundo término y así sucesivamente sumar el segundo término más la razón para obtener el tercer término hasta llegar al término sub n. Su término general o enésimo se calcula mediante la fórmula que t sub n es igual a t sub 1 más n menos 1 por la razón, donde t sub 1 es el primer término, t sub n es el término enésimo, r es la razón aritmética y n es el número de términos. Ejemplos. Cuando decimos en este ejemplo hallar el valor de x de esta sucesión, ¿no? Digo que es 4, 7, 10 y 13 y tengo que hallar el valor de x. Entonces, la razón salta a la vista, ¿no? Que para hallar el valor en la razón en esta sucesión, pues tengo que sumar más 3 en cada número, ¿no? 4 más 3 es 7, 7 más 3 es 10, 10 más 3 es 13 y 13 más 3 es 16. Entonces, de esta manera hallo el valor de x. Para hallar el valor de x en el segundo ejemplo, tengo 20 en la sucesión 16, 12, 8, se va de manera decreciente. Entonces, lo que voy a hacer es restar 20 menos 4 es 16, 16 menos 4 es 12, 12 menos 4 es 8 y 8 menos 4 es 4. En el tercer ejemplo dice encuentra el término general de las siguientes progresiones aritméticas. Tengo la progresión aritmética 3, 7, 11, 15. Entonces, para hallar el término general tengo que aplicar la fórmula del término general, que es t sub n es igual a t sub 1 más n menos 1 por la razón, donde t sub 1 es el valor de 3 más n menos 1 por r, que es el valor de la razón, que es 4, ¿no?
3 más 4 por n menos 4, esto obtengo que t sub 1 es menos 1 más 4n. Entonces ese es el término general. Pero ¿cómo sé que eso está correcto? Entonces voy reemplazando en el primer término, ¿no? Si yo quiero hallar el primer término, tiene que salirme 3. Entonces voy a reemplazar en el valor de n el número 1. Menos 1 más 4 por 1 es 3. En el segundo término reemplazo menos 1 más 4 por 2, obtengo que es 7 y me da el valor del segundo término, y así sucesivamente voy a hacer con el 3 que me da 11 y con el 4 que me da 15. Y así hasta llegar al número que yo desee. En la sucesión geométrica es aquella en la cual cada término se obtiene multiplicando o dividiendo el anterior por una cantidad constante que recibe el nombre de razón. En toda sucesión geométrica, la razón se halla dividiendo un término cualquiera por el anterior. Tenemos sucesión geométrica decreciente y tenemos sucesión geométrica decreciente. Hablamos de una sucesión geométrica creciente cuando la razón es mayor que 1. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 4, 16 y 64 en esta sucesión. ¿Cuál es la razón? Pues voy a tener que multiplicar al 1 por el 4 para obtener 4. 4 por 4 para obtener 16, 16 por 4 para obtener 64. Entonces la razón es 4 y es mayor que 1. Cuando hablamos de una sucesión geométrica decreciente, la razón es menor que 1. Por ejemplo, aquí tenemos que 4, para obtener 2 tengo que multiplicar por un medio. No, y un medio es menor que 1. 2 por un medio obtengo 1. Y 1 por un medio obtengo un medio. La progresión geométrica es aquella en la cual la razón geométrica, entre paréntesis q, que así se simboliza, se obtiene cuando la división de dos términos consecutivos o generalmente se expresa como un término cualquiera, que al multiplicarse por la razón constante nos resulta lo siguiente: t sub 1 por q, t sub 2 por q, y así sucesivamente hasta hallar el término que se solicita. El término enésimo general se calcula mediante la expresión de t sub n, que es igual a t sub 1 por q elevado al n menos 1. Y ustedes ya saben que t sub n es el término general o enésimo, t sub 1 es el primer término, q es la razón y n es el número de términos. La sucesión combinada mixta, cuando existe razón aritmética y razón geométrica a la vez. Por ejemplo, aquí tenemos 4, 8, 10, 20, 22, 44 y tengo que hallar el valor de n. Entonces, en esta sucesión, puedo decir que 4 por 2 es 8, pero también puedo decir que 8 más 2 es 10, y que 10 por 2 es 20, y que 20 más 2 es 22, y que 22 por 2 es 44, y que 44 más 2 es 46, ¿no? Entonces, de esa manera hallo el valor de n en esta sucesión que yo primero he comenzado en una multiplicación, luego en una suma, en una multiplicación, en una suma, multiplicación y suma. Entonces es una sucesión combinada mixta. Acá tenemos otro ejemplo donde tengo la sucesión de 32, 48, 56, 60 y me piden hallar el valor de b. Entonces en esta sucesión también digo que 32 más 16 es 48, 48 más 8 es 56, 56 más 4 es 60 y 60 yo he deducido que es 2, 62, ¿no? Ahora vamos a ver si nos sigue saliendo una razón constante, porque nos tiene que salir una razón constante, ¿no? Entonces digo que 16 entre 2 es 8, 8 entre 2 es 4, 4 entre 2 es 2, entonces por eso es que aquí obtengo el número 2, ¿no? Y el valor de b es 62, ¿no? Sucesión alternada son aquellas que alternan una razón cada dos números. Por ejemplo,
Hallar el valor de P más Q en 38, en 3, 18, 9, 34, 27, 50, P y Q. Entonces tengo que hallar el valor de P y hallar el valor de Q y también ambos valores sumarlos. Entonces primero empiezo con 3, 9, 27 y P para hallar el valor de P. Entonces digo que 3 por 3 es 9. 9 por 3 es 27, 27 por 3 es 81, entonces aquí yo tengo que es 81. Como acá obtuve que es 66, porque trabajo la parte de arriba, 18 más 34, que viene a ser 18 más 16 es 34, 34 más 16 es 50 y 50 más 16 es 66. Entonces de esta manera tengo forma constante arriba y forma constante abajo. Los valores serían 81 y 66 y la suma es 147. Cuando hablamos de una sucesión literal, es un conjunto ordenado de letras de acuerdo a un determinado criterio. Estos criterios son diversos, pero los más empleados son los siguientes. Por ejemplo, el lugar que ocupan las letras en el alfabeto sin considerar la Ch ni la doble L, a no ser que se diga lo contrario o que el docente coloque esta indicación. Iniciales de las palabras conocidas, de repente de las siglas de una palabra, ¿no? O formación de palabras que también es válido. Por ejemplo, aquí tenemos la sucesión de estas letras D, G, J, M. Entonces, ¿qué letra continúa? ¿Cómo sé qué letra continúa? Cuando yo voy hallando una razón constante también en las letras. Entonces, a pesar de que sean letras, también se halla una razón constante. Entonces, esta razón constante yo la puedo ir deducir yendo a situarme en el abecedario, ¿no? De las letras. Y puedo decir lo siguiente, que de D hasta G, ¿cuántas letras tengo que pasar? D, E y la F, ¿no? Y luego sigue la G. Ahora de la G a la J, ¿cuántas letras tengo que pasar? H con la I, ¿no? Y ahora de la J a la M, ¿cuántas letras tengo que pasar? ¿No? La K y la L para llegar a la M. Y de la M a la letra que continúa, como va de 2 en 2, quiere decir que voy a pasar por la N y voy a pasar por la ñ para obtener la letra U, ¿no? Y de esta manera obtengo estas sucesiones literales. La sucesión alfanumérica está formada por letras y números. Por ejemplo, aquí tenemos T sub 2, R3, O5, L8 y G2. Tenemos estas letras aquí en un cuadrito en el cual yo les he asignado un orden a cada letra del 1 al 27 y no está incluida ni la Ch ni la doble L. Entonces, para trabajar esto de forma ordenada, yo he decidido primero trabajar las letras y luego trabajo los números. T, R, O, L, G. A la T le corresponde el valor 21, ¿verdad? Según nuestra tabla. A la R el 19, a la O el 16, a la L el 12 y a la G el 7. Vamos a ver si a siempre le corresponde el primer valor, que es el número 1. Entonces, en esta sucesión va de una sucesión de manera decreciente. Entonces, voy a ir restando 21 menos 2 es 19, 19 menos 3 es 16 y así sucesivamente 7 menos 6 es 1. Entonces, yo ya obtengo que aquí realmente sí es el valor de A que corresponde a la letra. Ahora, para trabajar los números, hago de la misma manera. 2, 3, 5, 8, 12 y vamos a ver si sigue el 17. Del 2 al 3 es más 1. Del 3 al 5 voy a sumar más 2. Del 5 más 3 voy a sumar más 8. Y del 8 más 4 voy a sumar 12. Y de 12 más 5 voy a sumar. Voy a dar de respuesta 17, ¿no? 12 más 5 es 17. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A 17.
¿no? Estas sucesiones alfanuméricas hay que trabajarlas de este orden, porque si las trabajamos de manera integradas, a veces nos puede ser confusas. Y también respetar el valor del tablito, del tablero que nos da el docente o el ejercicio según las letras que se están pidiendo. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Hasta luego.